¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Capítulo 419. CH11, 16, 419, ¿tos quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. La oficina del Hokage era el edificio más importante de la aldea oculta de la hoja. Albergaba al personal inmediato del Hokage, así como a varios niveles de personal de apoyo que reportaban a él. Takuma llegó temprano, a las 9 de la mañana, y le pidieron que esperara hasta que el Hokage estuviera listo para reunirse. Lo pusieron en una sala de espera privada, donde permaneció sentado durante las siguientes 4 horas hasta que alguien vino a buscarlo. Por suerte, reservó todo el día para la reunión, pues sabía que tendría que cubrir los huecos entre sus agendas. Sin embargo, antes de poder reunirse con el Hokage, lo llevaron a otra habitación donde lo esperaba un grupo de Anbu. Eran los Anbu del Hokage. Un número no revelado de unidades que existían fuera de la jerarquía del departamento y servían directamente bajo las órdenes del Hokage. Se encargaban de parte de su seguridad, además de la protección general, y dirigían las operaciones bajo sus órdenes directas. Uno de los agentes golpeó la mesa de chapa y dijo: «Entreguen sus armas». Takuma no mostró ninguna resistencia y vació todo lo que tenía sobre la mesa. Un agente señaló una caja envuelta en papel de regalo color canela. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un regalo para el señor Hokage», dijo Takuma mientras lo cacheaban. «Puede abrirlo, pero no rompa el envoltorio». ¿Trajiste un regalo? «Sí, ¿por qué?», preguntó Takuma. Consultó con Maruboshi porque no sabía qué regalarle al Hokage, quien podía permitirse cualquier cosa que deseara. Encontrar un regalo era más estresante que pensar en la reunión en sí. No es nada», dijo el operativo intercambiando miradas con los demás. El regalo fue recogido pronto. Sin embargo, se necesitaron 3 ninjas Anbu trabajando juntos para envolverlo cuidadosamente en su papel. Poco después, estaba dentro de la oficina del Hokage. Mientras esperaba a que Sarutobi Hiruzen terminara una conversación con su personal, miró a su alrededor. Levantó la vista hacia una sección de la pared a su izquierda. Podía oír a los agentes ocultos en la pared, intentando guardar el menor ruido posible. Comparada con las oficinas de los shinobi de alto rango que había visto, la del Hokage era relativamente sencilla. No había adornos valiosos en las paredes ni muebles recargados. En su lugar, había fotos del otro Hokage, estanterías, armarios, mapas y un escritorio grande y espacioso. Era demasiado funcional. Incluso la oficina de Takuma tenía algunas cosas bonitas de ver. Parecía la oficina de alguien que no quería estar allí. Bienvenido, Ratel, sonrió Hiruzen desde detrás de su escritorio. Vestía su atuendo oficial. Una ori con un kimono rojo largo, ceñido con una faja blanca. No había cambiado mucho desde que se conocieron hacía un año, pero parecía un poco más delgado. Takuma se arrodilló inmediatamente e inclinó la cabeza. «Señor Hokage. Si mal no recuerdo, eres parte de la unidad inquisidora de Tachinit, ¿por qué llevas equipo de escuadrón de asalto?», preguntó Hiruzen. «Me reconforta, señor», respondió Takuma.
Tras correr con el escuadrón en Inahara, le ordenó al gerente de inventario que encargara una versión de equipo para unidad de asalto y cubrió la diferencia de su propio bolsillo. Hiruzen se rió entre dientes. Esto es para ti, dijo Takuma después de que Hiruzen le dijera que se levantara. Un humilde regalo de mi parte. ¿Un regalo? Bueno, qué sorpresa. Es la primera vez que un agente me da un regalo al invocarlo. Hiruzen sonrió ampliamente al recibir la caja envuelta. Exclamó Takuma con la misma sorpresa al alejarse del escritorio tras entregar el regalo. Al instante se dio cuenta de lo que había pasado. Barbari lo había estafado. ¿Un rompecabezas? Preguntó Hiruzen mientras observaba un rompecabezas de 300 piezas con una vista de la aldea oculta de la hoja. Es algo que debes hacer junto con el honorable nieto. Algo que debes completar durante el tiempo que estén juntos, dijo Takuma, intentando disimular su nerviosismo. Inicialmente, quería utilizar una mezcla de tabaco artesanal porque Hiruzen era un fumador ávido, pero Maruoshi explicó que las personas como ese serían demasiado exigentes con sus preferencias y, en cambio, le recordó a Sarutobi Konohamaru y sugirió regalar algo que ayudara a un anciano a conectarse con su nieto. Hiruzen lo miró a él y luego al rompecabezas con asombro. Takuma casi no pudo soportar el silencio, pero por la sonrisa en el rostro del asistente, sintió que estaba a salvo. Gracias. Es el regalo más considerado que he recibido últimamente, dijo Hiruzen con una cálida sonrisa. Takuma simplemente inclinó la cabeza. Te estás transfiriendo bajo el mando de Comadreja, dijo Hiruzen mientras guardaba con cuidado el juego de rompecabezas en un cajón. Sí, señor. Los capitanes Comadreja y Takinido coincidieron en que sería mejor así. Te has involucrado aún más con Ro desde la última vez que nos vimos, dijo Hiruzen. Takuma intentó extraer información de sus expresiones, pero el viejo shinobi no reveló nada. Así resultó. Mi teniente dice que tengo un don para encontrarlos. Y los dos capitanes parecen estar de acuerdo. Hiruzen asintió. ¿Qué opinas de Root? Son un cáncer que necesita tratamiento antes de que se extiendan y causen más daño del que ya han causado, dijo Takuma, sintiendo que su nerviosismo se disipaba. Se sentía mucho más cómodo hablando de trabajo. ¿Y cómo harías eso? En mi opinión, debemos perseguirlos abiertamente, con firmeza, y purgarlos mientras aún se están consolidando. Los agentes son los más problemáticos, pero su número sigue siendo limitado. La otra cara del problema son los informantes, proveedores y colaboradores conocidos. Cualquiera que les dé la más mínima posibilidad de regresar. La estrategia actual de Hoja Oculta para encargarse de Root era hacerlo en silencio y sin hacer mucho ruido. La aldea no quería airear sus trapos sucios en público. En parte se debía a la vergüenza. Era el mayor error interno de Hoja Oculta en la memoria reciente. Pero también era una forma de no parecer débil ante la mirada inquisitiva de las potencias extranjeras, manteniendo la apariencia de que la expulsión de Root y Danzo era un asunto trivial. No querían que otras aldeas ocultas pensaran que era el momento oportuno para presionarlos. Takuma también estaba de acuerdo, pues sabía que si otras aldeas ocultas decidían atacar a Hoja Oculta mediante operaciones encubiertas, Root sería la primera en colaborar en su intento por hacerse con el poder. Darle una guerra a un belicista como Danzo sería como ayudarlo a crecer. Sin embargo, sus pensamientos habían empezado a cambiar recientemente. No deberíamos preocuparnos por no parecer débiles. Deberíamos parecer fuertes, dijo Takuma. Hay una diferencia. Hiruzen asintió. Quizás sea grosero, pero deberíamos amenazar abiertamente a quienes se atrevan a ayudar a Root, dando ejemplo con quienes encontremos. De esa manera, infundimos miedo en quienes podrían pensar en aprovecharse de conflicto interno descartando esta opción. Takuma vio que Hiruzen reflexionaba sobre sus palabras. Siendo sincero, se arriesgaba a hablar así. Cualquier cosa que dijera se reflejaría en Itachi, quien pronto sería su superior directo. Si a Hiruzen no le gustaba lo que decía, y eso afectaba a Itachi de alguna manera, se arriesgaba a dañar su relación con su nuevo capitán. No somos la lluvia oculta, dijo. ¿Lluvia oculta? Preguntó Hiruzen confundido. Sin embargo, ahora que ya había asumido el riesgo, prefería ir con todo en lugar de retirarse. Permitieron que una amenaza como Akatsuki creciera hasta el punto de que ya no pueden deshacerse de ella. No somos ellos. Somos la Hoja Oculta. Somos la aldea más antigua y fuerte del país. Root no se convertirá en otro Akatsuki porque los aplastaremos antes de que tengan la menor oportunidad.
4 se hizo el silencio en la sala mientras el Hokage reflexionaba. Nadie hizo ruido hasta que terminó. Entiendo por qué Comadreja te atrapó, Ratel, dijo Hiruzen con una sonrisa. ¿Hay algo que debas hacer bien en tu nuevo puesto? Felicidades por tu ascenso a líder de escuadrón. 1 Gracias, señor. Takuma inclinó la cabeza. No sería bueno para Itachi descubrir que su nuevo subordinado le pedía recursos al Hokage. El capitán Comadreja ha sido muy servicial, no podría pedir más, pero, uno sí. Estoy formando mi propio equipo. Me pregunto si tienes alguna recomendación. 4 Hiruzen se sorprendió una vez más. Un granero en una granja en el extremo más alejado de la aldea oculta de la hoja, más allá del muro, parecía igual a cualquier otro por fuera, pero por dentro se había convertido en un centro misionero. Un grupo de hombres se reunió alrededor de una mesa de madera con suficientes astillas como para saciar a un puercoespín. ¿Cuánto has encontrado? Preguntó Kon. Habían pasado varias horas desde su llegada a la aldea oculta de la hoja. Miró a los miembros del equipo que habían estado apostados en la aldea vigilando al objetivo, y sintió que la ira bullía en su interior. Tuvieron suerte porque consiguieron un puesto favorable mientras él era relegado a un segundo plano, a pesar de ser superior a todos ellos. Ninguno había logrado ascender en la jerarquía de su puesto y seguían con dificultades. Si él hubiera estado en su lugar, habría hecho un trabajo mucho mejor. El objetivo se llama Takuma. Lo hemos seguido durante varios meses y conocemos la ubicación de su trabajo y domicilio, su horario, sus amigos y conocidos. Hay suficiente información para planificar una operación, respondió un agente. Yo lo juzgaré, pensó Kon. ¿Dónde vive? El agente mostró la ubicación en un mapa del pueblo. La casa estaba dentro de la muralla, pero casi al borde. Está bastante aislado. Vamos a atacarlo ahí, dijo Kon, sintiendo la emoción latirle en el corazón. Estaba deseando quemar la casa del bastardo y destruir todo lo que poseía. No podemos. La casa del objetivo no es un lugar viable. No vive solo. ¿Con quién vive? Preguntó Kon frunciendo el ceño. Genin Maruoshi Kosuke, dijo el agente, entregándole un archivo. ¿Un genin? Se burló Kon al recibir el archivo. ¿Por qué demonios le tendríamos miedo a un genin? ¿Qué va a pasar? Kon se quedó en silencio mientras leía la sección de introducción del archivo. Todos moriremos, dijo sin rodeos el agente. Kon aplastó el archivo en su agarre lleno de ira mientras miraba fijamente la sección de evaluación de amenazas y supo que de hecho morirían si tan solo se acercaran a la sombra de la casa. Deberías descansar, dijo el agente. ¿Qué? Kon levantó la vista y estuvo a punto de estallar, pero se le atragantó al ver cómo lo miraban los demás. Lo observaban como si lo juzgaran para ver si valía la pena seguirlo. Aunque era el líder de la operación, la aldea era su territorio. Si dejaban de cooperar como era debido, no podría dirigir una operación limpia. Necesitaba mantener su posición de líder y asegurarse de que siguieran sus órdenes. Muy bien, respondió con calma, aunque estaba hirviendo por dentro. El poder lo era todo en el mundo. Necesitaba poder para controlar a estos agentes inútiles, y lo necesitaba para matar al pequeño bastardo que le había arruinado la vida. Está bien, se dijo a sí mismo mientras sentía que le dolía el muñón del brazo. Lord Danzo le había otorgado un gran poder para cumplir esta misión. Necesitaba a los agentes para llevar a cabo una operación limpia, pero el éxito ya estaba garantizado. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar 2 restantes capítulo 420. CH11, 17, 420, ¿2 quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Hiruzen miraba por la ventana de su oficina. Su reunión con Takuma, cuyo nombre en clave era Ratel, había terminado. Aunque el motivo de la citación era otro, la conversación le había dado mucho en qué pensar. 2 llamaron a la puerta. Se giró y vio al comandante Anbu de la rama doméstica entrar en su oficina. Hiruzen levantó la mano para que todos, escondidos o no, salieran de la oficina y les dieran espacio. No quería que nadie escuchara su conversación. ¿Cómo estaba? Preguntó Stack. Trajo un regalo. Stack miró la caja de rompecabezas sobre la mesa. ¿Es uno de esos tipos excéntricos? Preguntó. Es para tu hijo, dijo Hiruzen mientras regresaba a su silla. ¿Konohamaru? Preguntó Stack aún más desconcertado.
Uno fue un movimiento audaz por parte de Hiruzen nombrar a su hijo mayor como uno de los comandantes Anbu, pero necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para controlar la rama doméstica mientras la aldea se hundía en el caos por el incidente del 9 colas y quedaba débil por la desaparición del cuarto Hokage. Aunque llevaba 3 décadas como Hokage, las cosas habían cambiado en el breve período en que Minato asumió el cargo de cuarto Hokage. Le aconsejó que hiciera limpieza y nombrara a su propia gente para el personal. Las personas con las que trabajaba Hiruzen llevaban demasiado tiempo allí y se habían aferrado a sus costumbres. Para que un nuevo Hokage fuera efectivo, no necesitaba gente que se quejara en cada esquina porque estaban acostumbrados a que las cosas se hicieran de cierta manera. La oficina del Hokage necesitaba savia nueva. Sin embargo, ese consejo se convirtió en un problema cuando Hiruzen retomó el control de la oficina y no reconoció a ninguno de los presentes. Todo transcurrió con normalidad durante la agitación, ya que todos en la oficina dejaron todo lo demás de lado y se concentraron en asegurar que la aldea no se derrumbara tras el ataque. Los problemas surgieron 1 o 2 meses después, cuando la situación se calmó y las emociones volvieron a la carga. Entre el personal de Minato existía la sensación de que Hiruzen estaba destruyendo todo lo que éste había construido con tanto esfuerzo. No se oponían abiertamente porque carecían de la autoridad necesaria, pero había una resistencia invisible pero perceptible en las operaciones diarias. Intentó encontrar una solución. Quizás, en el fondo, compartía esa sensación. Al final, tuvo que hacer limpieza. En cualquier otro momento, habría recibido una fuerte oposición para nombrar a su hijo comandante Anbu, lo que le habría otorgado al clan Sarutobi un poder considerable, pero la situación era tan caótica que se le pasó por alto. Hiruzen sonrió. Fue un regalo sumamente considerado. Algo que Konohamaru y yo podemos hacer juntos. Ya veo, dijo Stack, dejando el rompecabezas a un lado. No le gustaba hablar de su vida privada fuera de casa, sobre todo con su máscara Anbu. Entonces, ¿por qué se empeña tanto en ir tras Root? ¿Ha establecido una conexión entre su pasado y Root? No estoy seguro, negó Hiruzen con la cabeza. La conversación había tomado un rumbo diferente al que esperaba. Claramente tiene sentimientos personales contra ellos, pero bien podría ser que los vea como una oportunidad para progresar en su carrera. Era común desarrollar sentimientos personales contra un objetivo mientras se trabajaba en un caso. En la cara de Takuma, había perdido a un camarada por culpa de Root. Tenían motivos de sobra para odiarlos. Pobrecito, suspiró Stack. Pero supongo que tiene suerte de no haber salido completamente destrozado después de lo que pasó a tan temprana edad. El aire en la habitación se volvió pesado cuando ambos pensaron en el verdadero pasado de Takuma. Hiruzen recordó el día en que escuchó sobre el chico. Incluso hace tanto tiempo, Anbu sospechaba que Root cometía actos nefastos. Root fue creado para gestionar muchos de los asuntos con los que la hoja oculta no quería verse asociada, pero existían límites a lo que Root podía hacer. Anbu alegó que, debido a la falta de supervisión significativa, Root se extralimitaba en su autoridad y cometía atrocidades horrendas. Habían encontrado un laboratorio, presuntamente vinculado a Root, que realizaba experimentos altamente ilegales con sujetos de prueba humanos sin seguir ninguna de las leyes y procedimientos establecidos. Los Anbu allanaron el laboratorio, pero al parecer alguien les avisó, ya que al entrar encontraron el equipo destrozado, los documentos quemados y una pesadilla de cadáveres de sujetos de prueba e incluso de personas que trabajaban en el laboratorio. Fue un asalto apresurado, solo un par de horas antes, pero se aseguraron de que los Anbu no obtuvieran nada de la redada. Solo un niño de 3 o 4 años, que parecía ser uno de los sujetos de prueba. 10 habían intentado matarlo como a todos los demás, pero milagrosamente logró aferrarse a la vida. Recibió tratamiento inmediato, que le salvó la vida, pero pasó 3 meses en coma. Cuando finalmente despertó, el niño se negaba a decirle una sola palabra, como si estuviera mudo. Se despertaba todas las noches gritando por las pesadillas, hasta el punto de que hubo un período en el que se negaba a dormir. Ni siquiera un agente de Yamanaka se atrevió a escudriñar su mente, pues estaba destrozada y traumatizada hasta tal punto que ahondar en ella era peligroso para ambas partes. Se necesitó más de 1 año y medio y mucho cuidado para reconstruir al niño destrozado, pero aún así, se advirtió que cualquier intento de ahondar en su mente, o incluso simplemente interrogarlo sobre su tiempo en el laboratorio, arruinaría todo el progreso logrado. Hiruzen decidió darle al niño la oportunidad de una vida normal.
Ordenó una identidad falsa y selló todos los registros bajo la más alta autorización de seguridad, algo a lo que solo podían acceder el Hokage y el comandante Anbu, e incluso extravió esos documentos para que, aunque alguien intentara encontrarlos, no lo lograra. Ese niño era Takuma. Hiruzen pensó que viviría una vida pacífica como civil, pero el niño decidió que quería ser un shinobi. Cuando le preguntaron por qué, respondió que quería hacerse fuerte para protegerse. Al final no encontraron ninguna evidencia contra Root, pero estaba claro que estaban involucrados. Todo eso había llevado a la situación actual, donde el niño con un pasado horrendo debido a Root ahora los perseguía. No creían que Takuma supiera que Root era su torturador. Nunca los había mencionado, y habían hecho todo lo posible para separarlo de sus experiencias como parte de su proceso de sanación. Podría ser un problema, dijo Stack con un suspiro. Si ha hecho la conexión, entonces se mueve por un odio mucho más visceral que la muerte de un amigo, y ese tipo de motivación interna nunca es buena a largo plazo. Si no ha hecho la conexión, corremos el riesgo de que finalmente lo descubra y eso lo lleve a una espiral descendente debido a su trauma pasado, pero es su decisión, ¿no? Hiruzen lo miró para explicarse mejor. Stack continuó. Independientemente de si ha establecido la conexión o no, es su decisión, ¿no? No tenemos mucha opción en este asunto. Podemos distanciarlo de Root, dijo Hiruzen. ¿Y cómo lo explicamos? Marginar a Rattel no es un problema en sí mismo, pero ¿cómo vas a convencer a Weasel sin revelar su historia? Preguntó Stack. Rattel era un operativo sin mucha influencia para resistirse a una orden del comandante Anbu del Hokage, pero un capitán Anbu no se quedaría sentado sin una razón válida. ¿Y? Preguntó Hiruzen. Sé que te preocupas por su bienestar, padre. Hiruzen se sorprendió porque su hijo nunca lo llamó padre ni lo trató como tal cuando trabajaba como comandante Stack de Anbu, pero no me entusiasma no poder usar a la gente con mejor rendimiento en la iniciativa. A menos que lo ordenes, planeo mantenerlo buscando a Root. La erradicación de Root debe ocurrir lo antes posible por el bien de la aldea, antes de que termine mi tiempo en Anbu. Solo había una forma de que Stack perdiera su puesto como comandante Anbu. Cuando Hiruzen dejara su puesto y el siguiente Hokage eligiera a un nuevo comandante. Hiruzen ya se había retirado una vez, y su segundo mandato ya había superado la década. Aunque nadie lo mencionara, todos sabían que un nuevo Hokage sería elegido el año siguiente. Hiruzen miró a su hijo mayor. Nunca habían tenido esa conversación, pero sabía que su hijo esperaba el día en que renunciara como Hokage para poder retirarse también de la Anbu. Una década en el departamento le había pasado factura a Take Kakashi, apodado Fox. El hijo de Hiruzen llevaba mucho más tiempo en la Anbu. Tenía un niño pequeño en casa que rara vez veía a sus padres, ambos miembros del Anbu. Tal vez sea el momento, pensó Hiruzen con un suspiro. Elegir a su equipo no era lo único que Takuma necesitaba hacer. Dirigir un escuadrón anti-Root bajo el mando de Weasel implicaba recursos propios, incluyendo financiación, aparte del apoyo a la iniciativa. Parte de esos recursos provenía de un contacto específico en el equipo de análisis de la división de inteligencia de la hoja. La persona que se encargará de su escuadrón será Chinin Yamanaka no Kashi, dijo el enlace a cargo del equipo de análisis. Lleva una década en el equipo de análisis. Esta será su primera vez trabajando con un escuadrón Anbu. Lo que significaba que le llevaría tiempo acostumbrarse a la forma en que operaba Anbu. El enlace sonrió. Lo que significa que puedes manipularlo un poco. Eso también, pensó Takuma. Creía en tratar bien a sus compañeros y esperaba que ellos lo trataran bien a cambio, pero siempre era recíproco, y a veces, se requería cierta firmeza para que todo marchara bien. ¿Conoces a alguien del equipo? Le preguntó al enlace. No. ¿Por qué lo preguntas? La mejor manera de garantizar la cooperación y el trato preferencial es forjar una buena relación. El líder del equipo es importante, pero se necesita una buena relación con quienes realmente realizan el trabajo. Necesito conectar con los analistas que analizarán la información, para que estén atentos a la información que pueda sernos útil, al menos más que a alguien con quien no tienen una conexión personal. Llegaron a la sede del equipo de analistas, y no era la primera vez que la veía. La veía al menos una vez al mes cuando almorzaba con Taro. Pero era la primera vez que entraba. Los condujeron a una sala de conferencias. De camino, nadie pareció sorprenderse de ver a Anbu allí, pues así de común era para el equipo de analistas trabajar con Anbu. En el momento en que Takuma entró en la habitación, fue golpeado por el abrumador olor de una fuerte colonia.
Bienvenido, dijo Chunin Yamanaka Nukashi, levantándose de su silla alrededor de la mesa de conferencias con una sonrisa radiante. Tenía que ser él, porque si hubiera sido cualquier otra persona, la habrían excluido de la reunión, pero era difícil hacerlo con el jefe. Cuando ese hombre se acercó a estrecharle la mano, Takuma se sorprendió porque cuando miró alrededor de la mesa en busca de gente, vio a Taro sentado allí con su mirada habitual, completamente desinteresada. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 23. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 421. CH11, 18, 421, 3. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com web link. El enlace también está en la sinopsis. Puedes confiar en nosotros. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre Road, sonrió Chunin Yamanaka Nakushi al terminar de presentar el plan que su equipo había preparado para él, describiendo su enfoque para recopilar información sobre Road. Taro miró a su jefe. Los había hecho trabajar hasta tarde los últimos días para terminar la presentación. Aunque el departamento trabajaba regularmente con Anbu, la oportunidad de trabajar con ellos seguía siendo importante. Se trataba de ganarse la confianza de un ninja Anbu y forjar una relación a largo plazo. 2. Me gustaría que tu equipo también se centrara en quienes ayudan o contratan a Road, dijo el ninja Anbu con la voz distorsionada. Por lo que Taro había oído, eso no era común. El ninja Anbu llevaba una máscara de tejón y era bastante bajo. Por alguna razón, pensó que el hombre enmascarado lo miraba de vez en cuando. Por supuesto. Ajustaremos nuestro plan para añadir eso, dijo Nakushi. El jefe estaba deseando complacer. Taro notó que todos tomaban notas. Abrió su cuaderno y empezó a garabatear. No dude en preguntar cualquier duda que tenga, dijo el enlace. Él se encargaba de la comunicación entre ambos departamentos. Nakushi llevaba mucho tiempo convenciendo al hombre para que consiguiera este trabajo por recomendación. Taro miró a los otros 3 analistas. Todos parecían nerviosos en presencia de Anbu. Él también. Frunció los labios y levantó parcialmente la mano. ¿Por qué quieres información sobre las personas que ayudan a Road? Preguntó. Se omitió el motivo porque Nakushi accedió de inmediato a la solicitud de los Anbu. Necesitaban comprender su razón exacta para solicitar esa información para asegurarse de buscar información relevante. ¿Fue una falta de tacto? Pensó. La pregunta podría dar la impresión de que no le gustaba la petición. Además, el jefe ya había accedido. Root es demasiado cauteloso como para revelar su presencia antes de una misión, y para entonces sería demasiado tarde, así que la mejor opción es encontrarlos a través de quienes trabajan con ellos, respondió el ninja Anbu. Root no trabajará con gente incompetente, así que no será fácil, pero no todos son agentes entrenados y con el cerebro lavado. Habrá errores. Queremos estar atentos a ellos. ¿Qué tipo de personas estás buscando? Preguntó Taro. Contratistas locales, distribuidores de información, clientes. Taro asintió. Miró a los demás, esperando que esto bastara para que se abrieran y hicieran sus preguntas. El ninja Anbu sacó un pergamino de su cuerpo y lo rodó sobre la mesa. Taro, sorprendido de que rodara hacia él, lo atrapó. Era un pergamino de almacenamiento, lo que significaba que contenía algo. Esos son perfiles de personas que trabajaron con Root. Basa a tu búsqueda en ellos. Estúdialos con atención, dijo el ninja Anbu. Aunque Taro no podía verle la cara, parecía que le estaba diciendo, personalmente, que se encargara del asunto. Gracias. Lo usaremos sabiamente, dijo Nakushi. El ninja Anbu asintió. El trabajo que realizará mi equipo depende en gran medida de información fiable. Sus contribuciones serán vitales para nuestras operaciones. También compartiremos la información que recopilemos con su equipo para ayudarles. Espero no tener que decir que todo debe manejarse con cuidado, dijo. El ninja Anbu los trataba con seriedad. Por lo que Taro había oído de otros, la mayoría de los Anbu desconfiaban profundamente de todos, incluido el analista con el que trabajaban. Necesitaban ganarse su confianza proporcionando constantemente información de calidad. Pero este ninja Anbu les ofreció información de su parte desde el principio. ¿Es una prueba? Pensó Taro. Quizás los ninjas Anbu querían ver qué podían hacer con esta información para ver si merecían acceder a información confidencial en el futuro. El ninja Anbu miró al enlace, quien asintió. Creo que es suficiente por hoy.
Es hora de comer y todos deberían tomar su descanso. Esto fue muy productivo. Por favor, revisen la información y contáctenos si encuentran algo. Al marcharse, Taro miró al ninja Ambu y sus miradas se cruzaron. El agente enmascarado asintió, y él le devolvió el gesto sorprendido. Taro sabía que estaba pensando demasiado, pero realmente pensó que el Ambunin estaba totalmente concentrado en él en la reunión. Kon estaba de buen humor cuando entró en el granero. El plan de asesinato marchaba sobre ruedas. Solo necesitaban algunos retoques antes de llevarlo a cabo. Un par de días más, como máximo, y tendría su venganza. La idea alivió el dolor en el muñón de su brazo amputado. Tenemos un problema, dijo uno de los agentes. El dolor en su brazo regresó inmediatamente y la vena de su sien palpitó. El horario del objetivo ha cambiado. No ha estado en la Ironwood Protection Company esta semana, dijo el agente. Lo que significaba que no sabían dónde estaba. No había un buen punto estratégico cerca de la casa, así que colocaron a uno de los suyos a cierta distancia, cerca de la compañía de protección Ironwood. Mientras estaba en la aldea, Takuma siempre iba a trabajar. Durante el tiempo que lo habían estado vigilando, no había roto esa rutina constante. Deberíamos posponerlo y ver qué significan estos cambios. Tal vez podamos averiguar más sobre Ambu, dijo uno de ellos. Kon fulminó con la mirada a la gente que sugirió eso. Un retraso como este significaría meses, ya que el motivo era recopilar información. Significaría que Takuma estaría lejos de su alcance durante al menos unos meses más. No podía permitir que eso sucediera. Jamás. No, dijo, mirando a todos. Estoy de acuerdo en que podría ser beneficioso aprender más sobre Ambu, pero esa no es la misión. La misión es asesinarlo, estoy seguro de que no necesito recordarles quién la encargó. Y eso fue suficiente para silenciar cualquier protesta. Sabía que querían mantener con vida a Takuma porque recopilar más información a través de él beneficiaría a quienes estaban destinados en la aldea oculta de la hoja. No les importaba si esta misión fracasaba, pues la responsabilidad del fracaso recaía enteramente sobre Kon. Desde el día de su llegada desde mucho antes de que se involucrara habían estado intentando manipular esto para su propio beneficio. Sin embargo, no importaba, pues contaba con el apoyo de alguien a quien jamás podrían desafiar. Todos conocían las consecuencias de desobedecer las órdenes de Lord Danzo, y nadie quería sufrirlas. Este domingo. Ahí lo haremos, dijo Kon. Takuma había descontrolado su vida. Iba a recuperar el control de su vida matándolo, pero antes, iba a hacerle sentir una fracción del dolor que él había padecido. Takuma se dejó caer en una silla. La reunión con el equipo de analistas era agotadora. Le costaba prestar la debida atención cuando Taro estaba sentado frente a él. Se había acostumbrado a la modulación de voz como Ratel, pero se sentía especialmente cohibido al hacerlo frente a Taro. Observó la oficina vacía que sería la base de su nuevo escuadrón. Estaba ubicada dentro del cuartel general de la Ambu. Ahora que había dejado el escuadrón inquisidor, también dejaba la compañía de protección Ironwood, lo que significaba que su trabajo encubierto también estaba cambiando. Su nuevo trabajo seguía siendo seguridad y protección, pero ahora estaba contratado directamente por un cliente confidencial. Esto solo fue posible porque Itachi estaba comenzando un nuevo escuadrón. ¿Cómo está el espacio? Takuma se giró y vio a su capitán, en quien había estado pensando, entrar al espacio de trabajo. Vacío, resonó su voz mientras respondía. Itachi sonrió. Los muebles estarán aquí mañana cuando llegues, ¿cómo va el reclutamiento? Takuma sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Itachi. Las recomendaciones de Itachi, Seimpachi y el Okage le habían proporcionado candidatos de calidad. Y cuando se supo que el capitán Comadreja de Ambu iba a formar un nuevo escuadrón, empezaron a llegar solicitudes de todo el departamento. Se reunía con 2 o 3 personas al día y había conocido a muchos candidatos idóneos. Ya terminé de reunirme con gente. El viernes es la fecha límite. Les pedí a las personas interesadas que se comunicaran conmigo. Lo decidiré ese día, dijo Takuma. ¿Tienes algunos favoritos?, dijo Itachi mientras leía la lista. Algunos nombres tenían estrellas al lado. Por supuesto, dijo Takuma. Todos los que había preseleccionado eran personas competentes con una trayectoria impresionante, pero había algunas personas que le gustaban. No lo lleves, dijo Itachi, señalando un nombre que ya había aceptado unirse. ¿Por qué? Takuma frunció el ceño.
Este tipo vino a verme. Dijo que sería mejor opción para liderar el equipo que tú. Viendo que quiere unirse a ti, es seguro decir que intentará socavarte para poder tomar el control del equipo. Takuma gimió mientras recuperaba la hoja y tachaba el nombre. No podía tener a alguien así en el equipo. Por suerte, no era uno de sus favoritos. ¿Y estás seguro de este? Preguntó Itachi, señalando otro nombre en la lista. Lo sé, suspiró Takuma. Pero el señor Hokage me la recomendó, así que la investigué, y tiene un historial impresionante. Estuvo igual de impresionada durante nuestra conversación. Dudo por el problema obvio, pero ella, personalmente, no me ha dado ninguna razón para descartarla, así que ¿qué opinas? Preguntó. 2 es un gran riesgo. 1 no me importa el riesgo, dijo Takuma. Había llegado hasta allí sin correr riesgos. 1, la investigaré por mi cuenta. Si no tiene antecedentes penales, al menos será más seguro. 1 gracias, eso lo dejo en tus manos. Takuma miró el nombre en la lista. Shimura Miyuri 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 422. CH11, 19, 422, 2 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Un salón privado en el prestigioso Blue Diamond Bar, una noche de sábado concurrida, no era fácil de encontrar, ni siquiera para quienes tenían dinero e influencia. Olía a cedro y whisky añejo. Unas cortinas pesadas amortiguaban el ruido de la ciudad, dejando solo el sonido del hielo al tintinear en un vaso. Chiknino Nikuma Aoki, miembro designado de la administración, se removió en su silla por tercera vez en 10 minutos. Su copa estaba intacta. Llevaba allí desde las 6. Miró el reloj. Ya eran las 6:30. La puerta se abrió y entró Enomoto, seguido de un camarero. Chiknin Aoki, lo saludó Enomoto con cariño, como si hablara con un viejo amigo. No se disculpó por llegar tarde. Ni siquiera lo reconoció. El camarero lo ayudó a quitarse el abrigo de cuero, dejando al descubierto una camisa de seda con sus iniciales grabadas en el cuello. Aoki esbozó una sonrisa. Chiknin Enomoto. Siempre es un placer. Enomoto se acomodó en su asiento. El camarero le sirvió una bebida y desapareció sin hacer ruido. Solo entonces habló. He oído que la última licitación de suministro es bastante grande. Extractos medicinales, productos químicos refinados, contratos por millones de rollo, dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. Necesitarás socios fiables que asuman ese peso y satisfagan la demanda de forma constante. Enomoto colocó una carpeta de cuero sobre el lino blanco. La carpeta no era gruesa, pero su presencia sí lo era. Aoki la miró, luego el rostro de Enomoto, cuya expresión no cambió. Sus gafas redondas opacas ocultaban sus ojos, y la leve sonrisa permaneció estática como si estuviera pintada en su rostro. Aquí están las propuestas de mi empresa. Tarifas competitivas. Un historial de entregas puntuales. A Aoki se le hizo un nudo en la garganta. Tomó su vaso, más por algo que hacer con las manos que por la sed. El hielo ya se había derretido. Enomoto le sirvió otra bebida con calma. Chiknin Enomoto, ¿entiendes el escrutinio al que están sometidos estos contratos? Palabras débiles, incluso al pronunciarlas. La sonrisa de Enomoto se mantuvo educada. El escrutinio no me preocupa, Chiknin Aoki. Los resultados sí. Y creo que compartes esa perspectiva, te preocupan los resultados de tu próxima reelección. He preparado una muestra de apoyo a tu campaña. Debajo de la mesa, colocó una bolsa de lona junto a la carpeta de cuero. Abrió la cremallera y vio que contenía un fajo de billetes. Me caes bien, Chiknin Aoki. Siempre es mejor invertir en alguien en quien ya confías. Por un momento, el único sonido fue el zumbido de la lámpara de araña. Finalmente, Aoki acercó la carpeta, un gesto pequeño pero irreversible. Enomoto levantó su copa. Por el progreso. Sus vasos se tocaron, el sonido fue nítido y definitivo. Fue una cena encantadora, Chiknin Enomoto. Permíteme ser tu anfitrión la próxima vez, dijo Onikuma. Será un placer, sonrió Enomoto cortésmente y regresó a la sala privada. El camarero le trajo su bebida favorita, y se acomodó en el sofá para relajarse mientras su postura firme se derretía. Los últimos 3 años fueron más fructíferos para Enomoto que el resto de su vida.
Había ascendido de un proveedor de drogas de tamaño mediano a una persona con verdadera influencia. Durante casi 10 meses, su competencia en el mercado fue atacada sin piedad y con agresividad por el grupo de trabajo de narcóticos de la policía, lo que le abrió el camino hacia la cima. Uno consolidó rápidamente su poder y se ganó una fortuna que le duraría toda la vida. Sin embargo, eso no fue suficiente. El grupo de trabajo antinarcóticos estaba estrechando el cerco sobre la industria, y sin su informante para protegerlo, él también estaba en peligro. Era lo suficientemente grande como para tener la fuerza para resistir, pero su tamaño también lo convertía en un blanco fácil. Uno le hizo darse cuenta de que necesitaba diversificarse. Había expandido su negocio a ciudades distintas a la aldea oculta de la hoja, pero también había creado negocios legítimos que no eran solo fachadas de lavado de dinero. Finalmente, había conseguido entrar en contratos y licitaciones gubernamentales, que pagaban mucho dinero. No era un jugador importante en el sector porque la competencia de los grandes clanes era demasiado feroz, pero en los últimos 3 años, había logrado consolidarse en el sector. Predijo que, con 4 o 5 años más, tendría la oportunidad de competir en la mesa de los grandes. Uno no tuvo la suerte de pertenecer a un clan. Sus padres eran shinobi, pero ambos se retiraron como genin tras 10 años y se dedicaron a otros trabajos. Además de asistir a la academia en el campo, se alejó bastante del mundo shinobi. Su vida cambió cuando lo transfirieron a la aldea oculta de la hoja porque demostró talento para el Irinjutsu. Se creía especial, pero frente a los grandes clanes y sus talentos, sabía que no era nada. El Chunin era su límite. Podía presentirlo. Incluso su talento con el Irinjutsu era, en el mejor de los casos, mediocre. No le interesaba. Sabía que no podía ser el mejor en eso. 2 décadas, ese era el tiempo que había vivido en la aldea oculta de la hoja. Era su hogar. Y no quería ser mediocre en su hogar. Si no podía ser un shinobi espectacular, sería especial de alguna otra manera. Haría que aquellos que tenían poder real lo reconocieran como su par. Enomoto se llevó la bebida a los labios y dio otro sorbo. Frunció el ceño y bajó la mirada hacia su vaso. Algo sabía raro. Tomó la botella de la mesa mientras olía el vaso. Se quedó quieto al tocar el frío cristal de la botella. No sentía ni el frío ni el cristal. Su mano se había entumecido. Miró su otra mano al sentir que su agarre sobre el cristal se debilitaba. Había sido envenenado. Mesero. Sus pies casi lo traicionaron al levantarse. Intentó detener la caída agarrándose a la mesa, pero sus brazos permanecieron inertes contra su voluntad. Golpeó la mesa, haciendo que la botella se hiciera añicos contra el suelo, derramando licor, parte del cual le salpicó la cara. La puerta se abrió y un grupo de hombres entró en la habitación, con el camarero de pie en la puerta. Vio a uno de ellos deslizarle un fajo de billetes. Intentó hablar, pero ya no tenía voz. Yacía en el suelo, paralizado, y hacía circular su chakra desesperadamente para neutralizar o debilitar el agente paralizante que se extendía por su cuerpo. No funcionaba. Uno de los hombres se agachó cerca de él. Tenía una manga vacía. Necesito su ayuda, señor Enomoto. Espero que coopere, dijo con calma, pero con un dejo de entusiasmo en la voz. Enomoto despertó con un cubo de agua helada sobre él. Se movió por instinto, pero descubrió que estaba atado a un poste con cadenas. Al intentar romperlas, no pudo invocar su chakra. Estaba sellado. El manco de antes estaba sentado frente a él. Miró alrededor del edificio, un granero, y vio a otros. Mantenían la distancia, permanecían en las sombras, pero todos lo miraban fijamente. Necesitamos algo de ti, Chunin Enomoto. Enomoto volvió su atención al manco, que tenía una sonrisa tranquila y un lenguaje corporal reconfortante. Le bastó una mirada para darse cuenta de que este hombre era de su mismo tipo. Intentó calmar el pánico que bullía en su interior. Con su chakra sellado, estaba completamente indefenso. Pasaría un tiempo antes de que alguien sospechara de su desaparición, así que necesitaba cooperar para mantener contentos a sus secuestradores. Pasaría algún tiempo antes de que alguien sospechara de su desaparición, por lo que necesitaba cooperar para mantener contentos a sus secuestradores. ¿Qué deseas? Takuma. Lo quiero. Takuma. Enomoto se quedó perplejo, pues no esperaba oír ese nombre. La última vez que se habían cruzado fue antes de que enviaran a su infiltrado de la fuerza policial a la guerra de hielo y vapor. Había oído que el chico había regresado, pero no habían vuelto a tener contacto. Lo conoces, ¿verdad? Enomoto asintió.
Excelente. Tengo un asunto con un amigo en común. Tenemos teléfono. Solo tienes que llamarlo y coordinar que venga al lugar que elijamos. Muy sencillo, ¿verdad? El hombre habló como si se tratara de un simple favor entre dos amigos cercanos. ¿Puedo? Sí, claro, dijo Enomoto. Si eso era todo lo que querían, no había problema. Pero. El hombre de repente pareció disgustado. No estoy seguro de que venga si se lo pido. No nos llevamos muy bien. Estaba seguro de que Takuma aún sospechaba que estaba detrás del intento de asesinato. Takuma era de los que guardaban rencor toda la vida a cambio de una oportunidad de desquitarse. Eso sería un problema, murmuró el hombre antes de sonreír. Pero ese no es mi problema. Él tiene que venir. Tú tienes que conseguirlo. Enomoto sintió que se le helaba el corazón. La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos, cada vez más apagados. No era una persona razonable quien trabajaría con él para que ambos estuvieran cómodos. Está bien, lo haré. Iré personalmente a verlo y lo acompañaré a donde quieras que lo lleve. No, te quedarás aquí. El hombre se levantó de la silla, se acercó a él y le acarició suavemente la mejilla. Te investigué. Por desgracia, no me gustó lo que encontré. Tienes que traerlo al lugar por teléfono. Si lo haces, te prometo que te liberaré, pero si fallas, sufrirás una muerte dolorosa y horrible, así que piensa bien cómo lo harás. Para cuando terminó, se apretaba la cara con las manos. Enomoto apretó los puños para contener la rabia y el nerviosismo. Asintió en silencio. Bien. El hombre sonrió y le dio una palmadita en la mejilla, pero estuvo a punto de abofetearse. Pero no te dejaré colgado así. Te diré algo que sin duda convencerá a Takuma. ¿Qué es? Él es un ninjambu. 3. Enomoto miró el teléfono que estaba en el suelo, frente a él. El hombre se había sentado a su lado y marcaba el número de Takuma con el auricular junto a la oreja. ¿No puedes desatarme? Preguntó. Está bien de esta manera. Enomoto apretó los dientes. El hombre no lo escuchaba. No sabía la hora, pero sabía que ya era tarde. Sugirió que lo llamaran por la mañana porque querían que Takuma fuera al lugar al que deseaban a la mañana siguiente, pero el hombre no escuchó. Miró a la gente, esperando que dijeran algo, pero ninguno se había movido de su sitio y no parecía que lo hicieran. Se estremeció al oír que el tono de llamada se convertía en timbre. Se esforzó por calmarse, pero era difícil cuando estaba a punto de hablar con un ninjambu. Nada bueno salía de interactuar con uno. Enomoto respiró hondo y pensó en Takuma cuando se conocieron. Recordó al chico desesperado que había aceptado unirse a la red. Recordó al chico nervioso que traficaba con drogas para ganar dinero. Recordó la expresión de sobresalto del chico cuando derribó la puerta de una patada. Los pensamientos le trajeron algo de calma. Podía lograrlo. La línea telefónica se conectó mientras él exhalaba profundamente. Hola. Oye, chico, dijo Enomoto, con una sonrisa extendiéndose en sus labios. ¿Quién es? Soy Enomoto. ¿Ya olvidaste mi voz? Hubo unos segundos de silencio del otro lado. Oye, ¿estás escuchando? ¿Por qué carajo llamas tan tarde? Olvídalo. ¿Por qué carajo llamas y punto? Necesitamos hablar, chico. Voy a colgar el teléfono. No me vuelvas a llamar, carajo. Esto es importante. Instó Enomoto con voz despreocupada. Hay un problema, con lo que hicimos entonces. No es mi problema. Resuélvelo tú mismo. También es tu problema, muchacho. No lo creo. Pierde mi número, joder. Enomoto sabía que a Takuma le importaba un bledo lo que dijera. Ya no hablaba con un policía, con quien tenía una relación de beneficio mutuo y que lo chantajeaba. Ahora hablaba con un ninjambu que podía arruinarle la vida. Enomoto se dio cuenta de que la única razón por la que Takuma no lo había hecho era porque probablemente no quería saber nada de esa época de su vida. Sé que eres un ambú, dijo Enomoto. Contuvo la respiración mientras esperaba una respuesta. ¿Qué acabas de decir? Aunque ahora seas un pez gordo. Esto es lo suficientemente grave como para ser un problema incluso para ti. Lo dudo mucho. ¿Qué es? Enomoto sabía que lo tenía. No es algo que se pueda hablar por teléfono. Nos vemos mañana y lo averiguaremos. Le dio la hora y el lugar, y luego usó sus pies para alcanzar el teléfono y cortar la llamada antes de que Takuma pudiera responder. Miró al hombre, que lo miraba sorprendido. Él vendrá, dijo. El hombre guardó silencio un momento antes de asentir.
Estoy de acuerdo. Creo que sí. Hiciste un buen trabajo. Déjame ir. Sí, cumpliré mi promesa. Te liberaré. El hombre metió la mano en la espalda y, en lugar de una llave para liberarlo, sacó un kunai que le clavó en el cuello. Enomoto escupió sangre por la boca y el cuello mientras lo miraba conmocionado. 7, de la vida, claro está. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar 2 restantes capítulo 423. CH11, 20, 423, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Pasa algo malo? 1 a la mañana siguiente, mientras Takuma se ponía los zapatos en la entrada, Maruboshi gritó. Para nada. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Takuma sonriendo. 2. Estás armado hasta los dientes y llevas esa ropa en lugar de tu uniforme. Maruboshi señaló su inusual elección de atuendo. 2. Llevaba un traje gris con reflejos negros y morados confeccionado con un material transpirable y resistente y una variedad de bolsillos e inserciones estratégicamente ubicados. 1. Hace medio año, Takuma encargó a la sastrería local varios conjuntos de ropa informal que también pudieran servir como equipo de combate. La capa base no se diferenciaba mucho de la ropa de calle, pero se le habían añadido bolsillos y compartimentos para guardar bolsas y portaarmas, insertos para sujetar cinturones y correas, y un soporte trasero para su espada, para mayor funcionalidad de combate. 2. Sin embargo, después de usar el conjunto un día cada uno durante el entrenamiento, no habían visto la luz fuera del armario. Takuma usaba su uniforme de líder estándar para trabajar y tenía que usar su equipo Anbu durante el trabajo de campo. Y el resto de su vestuario era más cómodo para el uso diario. 2. Me encontraré con un viejo conocido que una vez derribó mi puerta, dijo Takuma con indiferencia, pero aún así Maruboshi se preocupó. No te preocupes, aunque le gusta usar tácticas intimidatorias, es de los que prefieren hablar. Me estoy vistiendo demasiado para intimidarlo. 1. ¿Quieres que te acompañe? O quizás llevar a un amigo. Sugirió Maruboshi. 1. Gracias, pero está bien. Volveré a tiempo para la cena. Nos vemos entonces, dijo Takuma. 3. No quería molestar a Maruboshi, quien una vez le había advertido que se mantuviera alejado del sórdido submundo de la ciudad. Tampoco tenía amigos a los que pudiera llevar sin explicarle con detalle el alcance de sus tratos con Enomoto. 2. A Takuma no le preocupaba la reunión con Enomoto. Ambos tenían malas intenciones y ambos tenían mucho que perder. Takuma se arriesgaba a perder su trabajo en Anbu, mientras que Enomoto perdería el control de todo lo que había logrado en los últimos años. Incluso si Anbu descubriera su pasado, podrían pasarlo por alto debido a su desempeño, pero no quería que las cosas llegaran a ese punto porque mancharía su reputación. 4. Le interesaba más cómo Enomoto se enteró de su trabajo. Si los Anbu lo descubrían y él no podía dar una explicación satisfactoria, su competencia se vería cuestionada. Quería encargarse de todo sin involucrar a los Anbu. Se encontraba en un momento delicado en su trabajo y no quería que nada lo pusiera en peligro. 3. También sentía curiosidad por saber qué quería Enomoto obtener de él. Era evidente que era chantaje y por qué Enomoto creía que haría cualquier cosa por él. 1. El sombrío quería reunirse en un campo de entrenamiento que había reservado especialmente para la conversación. Les daba privacidad porque estarían solos. Takuma habría elegido una azotea o un callejón cualquiera, un edificio abandonado o cualquier lugar público, pero era evidente que el narcotraficante advenedizo tenía dinero de sobra. 1. Takuma miró alrededor de la zona de césped del campo de entrenamiento y vio a Enomoto. Esto es enorme, murmuró para sí mismo. Nunca había estado en ese campo de entrenamiento en particular. Era uno de esos campos utilizados para ejercicios de entrenamiento en grupo. Recordó el campo de entrenamiento que usó durante el entrenamiento básico de la corporación Genin. Era una de las instalaciones más grandes que había visto. 1. Llegué temprano. Sacó un reloj cuando un destello amarillo se elevó por el aire, cubriendo la mitad del campo a su alrededor, antes de desaparecer. Era una barrera. No sabía qué función cumplía, pero no podía ser casualidad que se activara a su llegada. 1. 3 figuras aparecieron ante él. 2 de ellas eran idénticas. Complexión, altura, piel, peinado y color, hasta la distancia entre sus pies al estar de pie. Vestían ropa de Rod con máscaras con motivos de peces. La única diferencia era el color del diseño de escamas. Uno era rojo, el otro era azul.
La tercera figura, Takuma lo habría reconocido incluso si le hubieran arrancado los ojos. Al igual que la última vez, era el único que no llevaba máscara, como si estuviera seguro de que no importaba que le vieran la cara, porque nadie iba a escapar con vida para difundirla. Sí. El cuero de sus guantes se estiró mientras Takuma apretaba los puños. Lo único que deseaba era correr hacia adelante, arrancarle la cabeza al bastardo y abrirle un agujero en el pecho. Pagaría lo que fuera por ver cómo la vida se le escapaba de los ojos a Kon. Este era el momento que había estado esperando, y necesitaba todas sus fuerzas para evitarlo. Kon sonrió con suficiencia. Takuma, ¿o te gusta que te llamen Ratel últimamente? Rod no solo sabía que era Anbu, sino que también conocía su nombre clave, lo que significaba que era seguro asumir que conocían la compañía de protección Ironood y, a su vez, a todos sus trabajadores. Toda la unidad estaba comprometida. Las identidades secretas de los Anbu eran para proteger a los agentes, ya que si sus enemigos las descubrían, podrían atacarlos a través de sus amigos y familiares. Enomoto no era ni amigo ni familiar, pero aún así lograron usarlo para atraer a Takuma. Encontraron a alguien que no dudaría en traicionarlo en cualquier momento. ¿Está muerto?, preguntó. ¿Quién? Tu amigo. ¡Qué grosería! Por favor, tratamos bien a nuestros huéspedes. Fue muy servicial. Lo mantuvimos muy cómodo, dijo con sarcasmo. Mátalo. Tienes que matarlo. Takuma miró a un lado y vio a Grey de pie junto a él, observando a Kon. Había ira en sus ojos, pero su rostro estaba rígido por el nerviosismo, y se abrazó el cuerpo con un brazo. Grey estaba asustado. A pesar de poder comunicarse con la entidad original que se refugiaba en su mente, Takuma no sabía mucho sobre Grey. El remanente lo mantenía todo bajo llave tras un muro. Incluso en conversaciones, nunca revelaba nada. Los únicos recuerdos que Takuma tenía eran de las visiones que había tenido mientras luchaba en la mansión de Yu. Los recuerdos de Grey de haber participado en un experimento en el que Kon estaba involucrado. Quiero hacerle algunas preguntas, respondió Takuma mentalmente. Iba a matar a Kon con sus propias manos, no sin antes disfrutar torturándolo. El muy cabrón no tendría el privilegio de conocer a un Yamanaka. Iba a hacerlo a la antigua usanza. No puedes correr ese riesgo. Mátalo y acaba con esto. Gritó Grey, con la voz a punto de descontrolarse por el extremo caos emocional. Está bien, puedo controlarlo. Sin mencionar que puedo obtener información sobre Rod. Morirá tarde o temprano, me aseguraré de ello, dijo Takuma mentalmente mientras le hablaba a Kon para que no pareciera sospechoso. ¿Quiénes son los dos matones?, preguntó, mirando a los gemelos idénticos. No puedes estar seguro de eso. Una vez que entré en custodia de Anbu, se convierte en un activo. Puede que lo torturen, pero no lo dejarán morir. ¿Quieres eso?, dijo Grey apretando los dientes. Su tono pasó de un ligero pánico ante la negativa de Takuma a una furia desbordante que intentaba filtrarse a través de sus palabras. No me gusta el final. Takuma sintió que los límites de su visión se oscurecían. Las emociones de Grey influían en el genjutsu que usaba para aparecer ante él. Sin embargo, no podía negar esas palabras. En cuanto trajera a Kon, o a cualquier agente de Root, a Anbu, estarían protegidos. Takuma confiaba en poder matar a Kon durante un interrogatorio, pero debía considerar su reputación. En cuanto matara a un sujeto durante un interrogatorio, se le prohibiría realizarlos durante un período prolongado. Quiero que sienta dolor, le dijo Takuma a Grey. Una muerte sencilla era una misericordia para un tipo como Kon, que se deleitaba con la miseria ajena. Quería desmoronarlo. Luego, ofrecerle un rayo de esperanza, que se aferrara a ella, y luego aplastar esa esperanza en el momento que le causaría la mayor desesperación. Perder el privilegio de interrogar y un golpe a su reputación fue un precio barato a pagar. Si lo matas ahora, te invitaré al otro lado, te mostraré algunos de mis recuerdos, dijo Grey, con el rostro desgarrado por la confusión. No le gustaba la decisión, pero estaba dispuesto a negociar para conseguir lo que quería. No te retrates de tu palabra más tarde, dijo Takuma después de un momento de reflexión. No lo haré. La oscuridad que enmarcaba la visión de Takuma desapareció junto con Grey. Son tus propias parcas, dijo con una sonrisa cruel. Deberías sentirte honrado. Lord Danzo los seleccionó personalmente para ti. Te darán una muerte rápida, aniquilándote para siempre. Bueno, considérame un honor entonces. La sonrisa de Takuma se ensanchó. Pensé erróneamente que eran tus cuidadores. Debe ser difícil sin ambas manos.
La cara de Kon se contrajo violentamente. ¿Cómo ayudarte a cagar? Debe ser difícil limpiarte el culo, así que después de defecar, te abren una nalga mientras usas la mano sana para limpiarte. 6. Takuma hizo movimientos exagerados con las manos para imitar lo que estaba diciendo. 1. La cara de Kon se puso roja. T2. Takuma lo interrumpió. Oye, ¿sabes lo que esto significa, verdad? Ese viejo cabrón de Danzo no te confió el trabajo, así que envió a otro para que lo hiciera por ti. Debes odiarme de verdad por arruinarte la vida. Estaba seguro de que Kon no había estado viviendo bien porque su apariencia elegante original se había convertido en un desastre. Pero nunca podrás vengarte. Aunque muera aquí hoy, no será por tu culpa. Eres un completo inútil. 1. La cara de Kon estaba roja, sus fosas nasales dilatadas y sus venas palpitaban. En ese momento, Kon no se concentraba en nada más que en el sonido de su voz. 1. No es bueno estar tan emocional, susurró Takuma. 1. Kon estaba furioso. Sentía que la sangre le hervía con cada palabra que salía del rostro del bastardo. Esa maldita sonrisa le restregaba en la cara que estaba disfrutando cada instante. ¿Cómo podía afirmar conocer los pensamientos del estimado Lord Danzo si nunca se habían conocido? Era solo una pequeña hormiga molesta que necesitaba ser aplastada bajo una bota. 1. Cuídenlo, les dijo Kon a los dos que estaban a su lado mientras sacaba un kunai. Iba a participar en la pelea. Aunque había perdido la vida, no era suficiente para que lo maltrataran como a un gamberro como él. 1. Iba a matar al bastardo y obtener una recompensa de Lord Danzo y usarlo para recuperar lo que le habían robado. 1. Su mano, posición, respeto y autoridad. 1. Pero cuando los dos agentes avanzaron, un viento suave pero frío los atravesó. Los dos agentes idénticos se detuvieron, y de forma inusual, se detuvieron como estatuas. 1. ¿Por qué te detuviste? Preguntó. 1. Al instante siguiente, el rostro del agente de la izquierda fue diseccionado horizontalmente a la altura de los ojos. La parte superior de su cabeza se desprendió de la mitad inferior y cayó al suelo. El corte transversal de la cabeza humana, con ojos, nariz, cerebro y médula espinal, se hizo visible mientras la sangre brotaba de los orificios. A la derecha, el otro agente fue disecado verticalmente desde la cabeza hasta la entrepierna. Las dos mitades cayeron a los lados. Una mitad golpeó el suelo y rebotó justo en los pies de Kon. 9. Kon se estremeció. Su corazón empezó a latir más rápido mientras una cantidad desmesurada de sangre brotaba a manar de los cadáveres diseccionados, más de la que un cuerpo humano jamás podría, y empezaba a filtrarse en la tierra, que la absorbía como una esponja. La hierba verde alrededor del cadáver empezó a teñirse de rojo sangre y a extenderse, tiñendo de rojo el campo verde. Kon levantó la vista y vio a Takuma llevándose la mano a la cara y empezando a arrancarse la piel y el pelo mientras gritaba de placer hasta que solo quedó una cabeza de carne y músculo. Se rió cada vez más fuerte hasta que el sonido que salía de su boca no era humano. La risa cesó de repente y un silencio inquietante se apoderó del campo. Los ojos ensangrentados lo miraron con un estertor agónico que emanaba de su boca abierta, con 2 hileras de dientes al descubierto, hasta que una voz demoníaca resonó junto a su oído. 2. Vas a morir aquí, Kon. Muere. 1. Él. 5. 1. Kon sintió una palmadita en el hombro. Blandió su kunai a ciegas, presa del miedo, solo para que el agente, que había sido diseccionado por la mitad, le agarrara el brazo, ahora allí ileso. Cerró la boca al darse cuenta de que había estado gritando sin darse cuenta. 1. Genjutsu, dijo el agente, sin emoción. 1. El corazón de Kon latía tan rápido que le dolía, junto con el muñón del brazo. Toda su ropa estaba empapada de sudor frío. Sentía una mezcla de frío y calor, y estaba sin aliento. Giró la cabeza rápidamente hacia el otro agente, luego hacia la hierba, que estaba verde, y finalmente hacia Takuma, quien permanecía allí con la piel y el cabello intactos. 1. Sus miradas se cruzaron. Takuma sonrió como si conociera un secreto que solo ellos dos compartían y habló con una voz completamente normal. Vas a morir aquí, Kon, morir. 15. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.